¿Tal? Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius, que el día de hoy les va a dictar el curso de química para el primer año de secundaria, ¿no? Con el tema clasificación de la materia 2, sustancias. Vamos a ver ese pequeño mapita conceptual para entender. Sustancias. Las sustancias pueden ser de dos tipos, sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples están formadas por átomos de un único elemento químico, ¿no? Por ejemplo, el helio solito, claro, es una sustancia simple. El oxígeno, que tiene dos átomos de de oxígeno en su composición, el oxígeno puro, el oxígeno ambiental, como le dicen. El hidrógeno también, que tiene dos átomos de hidrógeno en su composición en la forma ambiental. El ozono, que tiene tres átomos de hidrógeno, pero netamente es puro hidrógeno, ¿no? Y el carbono, como lo ven ustedes ahí, es lo más simple, ¿no? O sea, yo puedo componer de un mismo elemento varios átomos y formar elementos, pero donde en su estructura solamente se encuentra ese elemento. Si hablo de carbono, puro carbono. Si hablo de hidrógeno, puro hidrógeno. ¿Sí? Esas son las sustancias simples. Mientras las sustancias compuestas están formadas por átomos de un elemento químico diferente. Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia compuesta, porque está compuesta por hidrógeno y oxígeno. El monóxido de carbono o CO, ¿no?, está formado por carbono y oxígeno. Y el amoníaco está formado por nitrógeno e hidrógeno. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No está tan difícil el tema como lo están viendo ustedes, solamente cuestión de entenderlo de la mejor manera. Muy bien, vamos a ver la resolución de ejercicios. Tenemos en la número 1. ¿Qué me dicen en la número 1? Me dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? ¿No? Un elemento químico, o sea, que no esté mezclado con nada ni contado con nada. El aire no, el aire tiene un montón de elementos químicos. El cobre, sí. El agua de sal está compuesta por varios elementos químicos, por sales, y sales ya tienen varios elementos químicos en su haber. El acero es una aleación. Y el gas doméstico también tiene carbono, hidrógeno, ¿no? Es un hidrocarburo. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B, sería el cobre. Listo, vamos a la siguiente, el número 2. ¿Qué te dice? Y justamente ahí te lo dice, ¿no? En la número 1. Señala un compuesto. Si es compuesto, quiere decir que tiene dos o tiene más de un elemento diferente. O sea, no está compuesto por puro hidrógeno, oxígeno, carbono, sino tiene varios. Por ejemplo, el ozono, no, es una sustancia simple, como lo dijimos, ¿no? Está compuesta por un solo elemento. Glucosa, sí. Dióxido de carbono, también, claro. Y la glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ya. Tiene tres elementos, por lo tanto es compuesta. Dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno, es una sustancia compuesta. Mercurio, nada, es un solo elemento, por lo tanto, la respuesta sería la letra E, B y C, ¿no? B y C sería la respuesta. En el número 3 te dice, ¿en qué alternativa existen solamente elementos? Solamente elementos. A ver, en la número 3 vamos a ver, tenemos agua y alcohol. No, el agua ya es un compuesto. Cloruro de sodio y dióxido de carbono no. Hidrógeno y carbono. Sería justamente la letra C, ¿no? Hidrógeno y carbono. ¿Sí? La respuesta. Porque el hidrógeno por sí solo es un elemento y el carbono también. No está con ninguna composición, ni simple ni compuesta, nada, está puro. Propano y gasolina, peor, porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, son hidrocarburos, es muy compuesta. Metano y agua, peor. ¿Ya vieron? Entonces la respuesta sería la C, hidrógeno y carbono. ¿Por qué? Porque son elementos simples. Listo. Vamos al siguiente. Te dicen, las tienen una composición química definida. ¿Las qué? Las sustancias puras. Claro. Las sustancias puras tienen una composición química definida. Los elementos químicos ya tienen una definición propia. Entonces sería sustancias puras, que no están mezcladas. O sea, son los elementos químicos netamente, ¿no? Listo. La número 5 ya está. La número 6 dice, indica la alternativa incorrecta.
¿El ozono es un elemento? No, no, porque es una sustancia simple. ¿Un elemento se representa por símbolos químicos? Sí. ¿El oxígeno O2 es un compuesto? No, no es un compuesto, es una sustancia simple. El O2, el H2O2, peróxido de hidrógeno, ¿es un compuesto? Sí, sí, es un compuesto. ¿Los elementos químicos son sustancias puras? ¿Los elementos químicos son sustancias puras? Se puede decir que sí, ¿no? Y te dice señal incorrecto. El ozono es un elemento. Claro, es un elemento, pero sería una sustancia pura. Dice, el oxígeno es un compuesto. No. Entonces la que más se acerca es la C. Pero vamos a descartar la A. ¿Por qué razón? El ozono es un elemento. Ahí creo que habría dos respuestas, ¿eh? La A y la C. La A y la C. Porque no es un elemento, es una sustancia simple. Pero no es un elemento. Está formada por un elemento, sí. Pero no es una sustancia simple. Sería la A y la C en ese caso. Hay que tener cuidado, no siempre hay una sola respuesta. En ese caso la A y la C son las incorrectas. Porque no te especifica. Debería ser la pregunta en la C, en la A. El ozono es está formada por un elemento, no es un elemento. No es un elemento. Número 7. Indica una sustancia simple. Oro, sí, claro. Cloruro de sodio, no, porque tiene sodio y tiene cloro. El agua, hidrógeno y oxígeno, no. CO2, tiene carbono y oxígeno, no. Propano, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, no. Por lo tanto, sería la letra A, el oro, ¿no? Vamos a la número... A ver, esa no es la número... Esa es la 6, vamos a corregir, ¿sí? Vamos a corregir, esta es la 6. Sí, la pregunta anterior, la que justamente había dos respuestas, donde dije que debería ser formada de otra manera la pregunta, esa es la número 6. La número 7 es la que acabamos de hacer, ¿no? La única sustancia simple que aparece en esas alternativas es el oro. Luego vamos a la número 9. Formado por la misma clase de átomos, sustancia simple. Claro, lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Por la misma clase de átomos sería en el número 8 la letra A, sustancia simple. Sustancia simple. Claro, está formado por una misma clase de átomos. Exacto, lo habíamos dicho, ¿no? Las sustancias simples tienen que ver con eso. El mercurio es un metal líquido, es un ejemplo de elemento y sustancia simple. Ajá. Y acá tenemos eso, ¿no? Elemento y sustancia simple. A ver, esta es la 9. Esta es la 9, claro. Que la anterior, que decía que está formado por un solo átomo, ¿no? Y esa sería la B y la C. La B y la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercurio es un elemento químico y también es una sustancia simple, son las dos cosas. Por lo tanto, sería la respuesta la letra D. Es un elemento químico y a su vez es una sustancia simple porque está formado por sí solo por mercurio, ¿no? Listo, entonces eso sería todo con respecto a esa clase del día de hoy. Espero que hayan entendido. Sí, muchachos, refuercen ustedes en su libro, también hay material para que lo puedan hacer, ¿no? Busquen ahí en el libro, vean más definiciones, más especificaciones sobre ese tema. Ustedes tienen que resolver la parte de tareas. Acuérdense, no está difícil esa parte. Resuelvan la parte de tareas y nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Estudien para sus exámenes, por favor, y hasta luego. Chao.